realidad es que la economía norteamericana presenta signos muy robustos de recuperación, una recuperación sostenida. Recuerda que en este programa y en este espacio hemos venido de forma repetida haciendo un análisis del peligro que representaba digamos, la creciente inflación, producto de una agresiva política fiscal, incremento de los gastos, tanto del gobierno de Trump como del gobierno de Biden. Es donde digo que hay aquí medios tintes y se ocultan algunas verdades, ¿no? Detrás de la demagogia de estos debates, que es característica. La realidad es esa, es que la inflación es atribuible a la decisión de ambos presidentes. El saliente Donald Trump, que le inyectó mucho dinero a esta hora con Mirador Económico. También nos puede ver en YouTube. A esta hora también vamos a estar transmitiendo el resto de la mañana en YouTube también, además de radioancon.com y nuestra aplicación móvil Radio Ancon. Y comenzamos Mirador Económico con el economista Horacio Estriví, que lo dirige cada viernes a esta hora. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Contento de estar acá nuevamente. Espero que estés muy bien. Y tenemos siempre la colaboración del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Feliz, Guillermo, feliz. Tú sabes que nosotros no celebramos mucho, así que cuando celebramos hay que aprovechar. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, en medio de la celebración, hablemos de los temas del día de hoy. ¿Qué les parece? Bueno, yo rompo el molde, inusual en este programa, pero lo voy a comentar. Felicidades a Panamá y a su equipo de fútbol. Felicidades a todos los panameños, que ha dado una demostración ayer de arrojo, ¿no? No soy especialista en fútbol, pero definitivamente hay que ser lo suficiente para poder apreciar un buen juego. Y fue un buen juego. Ojalá que continúen estos triunfos, pues, y podamos derrotar a Bolivia en la próxima oportunidad. Oye, Horacio, yo no entiendo por qué critica la estrategia de Panamá de entrarle a patadas a Estados Unidos para matar tiempo. Costa Rica puso 10 jugadores de defensa y todo el mundo dice que fue una genialidad. Nosotros podemos meterle de patada a los gringos. ¿Y cuál es el problema, no? Eso son estrategias, como la economía, ¿no? Tengo mis reservas allí. Yo me inclino más por un juego un poquito más civilizado. Bueno, en todo caso, fíjate. Funcionó. Los temas para hoy son básicamente, volviendo un poco al plano, al formato tradicional del programa, un tema internacional, que es breves comentarios, sobre todo en la parte económica respecto del debate que se tuvieron ayer el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. Y por otro lado, comentar un poco en cuanto a Panamá se refiere, una noticia que apareció a inicios de semana, que consiste en que JP Morgan, el banco de inversiones, uno de los más importantes del mundo, emitió, yo no diría que un informe, pero sí algunos comentarios, etcétera, información respecto de una visión un poquito más positiva, más optimista respecto al horizonte o al outlook económico panameño en lo que respecta a este año y el próximo, ¿no? Entonces, con respecto al debate, en términos generales, la impresión que me está dando, recogiendo los medios de comunicación y sus contenidos, etcétera, es que realmente las expectativas de Biden no cumplió las expectativas y esencialmente eso fue el resultado pues, de lo que pareciera ser una propensidad a distraerse, a perder el hilo conductor de los temas, etcétera. Lamentablemente, pues, deslució un poco el debate. Lo que se esperaba de Trump fue lo que se dio efectivamente, una participación cargada de desinformación, de medias verdades, de exageraciones, de un análisis fuera de contexto, etcétera, ¿no? Pero es lo que más me atañe, pues, como economista, es la parte de lo que se discutió respecto a la inflación y cómo se dio el debate, ¿no? Y es lamentable, pues como en estos debates se deforma un poco, se caricaturiza la realidad, ¿no? Y todo se reduce simplemente a que, por un lado, Donald Trump le dijo a su contrincante, al presidente Biden, que él era el culpable y único culpable de la situación inflacionaria que había vivido Estados Unidos, lo cual de por sí es una verdad media y voy a demostrar por qué. Y por otro lado, Biden también exageró, indicándole a Trump, acusándolo que era natural que hubiese alguna inflación, reconoció que había inflación, reconoció la necesidad de continuar controlando la inflación, pero dijo que básicamente durante la gestión de Trump no hubo inflación porque simplemente la economía estaba casi que desplomada, ¿no? Lo cual ambas constituyen descripciones un poco exageradas de la realidad.
Sí, sí, eso fue una discusión del hambre contra las ganas de comer. Tú sabes que yo soy de los creyentes de que esto era una audición que estaba haciendo Biden para convencer a su propio partido de que él puede ser el candidato. Y en esa audición, si acaso pasa con un 3 raspado. Este tema me da la impresión de que va a evolucionar en otras direcciones. El problema es que para nosotros acá abajo, nosotros necesitamos que esta gente se decidan y definan algo rápido, porque unos Estados Unidos en problemas significa que nosotros estamos en problemas también, ¿no? Sí, sí, efectivamente, aunque para serte franco, yo no visualizo que el problema es más allá de un hecho cierto, ¿no? Y es que definitivamente, uno, sí ha habido inflación, dos, tiende a disminuir, tres, por baja que sea y por mucho que esté disminuyendo, sigue afectando la psiquis del electorado y puede en última instancia impactar a las aspiraciones del actual presidente Biden. Más allá de eso, la realidad es que la economía norteamericana presenta signos muy robustos de recuperación, una recuperación sostenida. Recuerda que en este programa y en este espacio hemos venido de forma repetida haciendo un análisis del peligro que representaba digamos, la creciente inflación, producto de una agresiva política fiscal, incremento de los gastos, tanto del gobierno de Trump como del gobierno de Biden, ¿no? Y es donde digo que hay aquí medios tintes y se ocultan algunas verdades, ¿no? Detrás de la demagogia de estos debates, que es característica. La realidad es esa, es que la inflación es atribuible a la decisión de ambos presidentes. El saliente Donald Trump, que le inyectó mucho dinero a la economía, y el caso específico de Biden, que continuó esa política de forma excesiva, ¿no? Y eso lo venimos analizando por varios meses consecutivos. Sea lo que fuere, el hecho es que yo no vería que la economía norteamericana o el sistema norteamericano por ahora esté amenazado. Sin embargo, sí veo naturalmente una inclinación del electorado en favor de las posibilidades de que Trump salga reelecto, ¿no? Sobre todo después de este debate. En alguna medida creo que a diferencia de otros debates, creo que este debate sí va a marcar una diferencia importante. Sí, sí, sí. Le va a tocar tratar de convencer no solamente a su partido, sino al pueblo. Y la tiene cuesta arriba. La tiene cuesta arriba. Efectivamente. Y bueno, ya volviendo al caso específico de Panamá, como le señalaba, el banco JP Morgan emitió a inicios de esta semana un reporte donde indicaba algunos elementos atenuantes y favorables a nuestro outlook económico y que básicamente eran atribuibles, a mi parecer, y así lo señalan ellos en forma muy clara, una mejoría que hay en cuanto al nivel de operaciones del canal de Panamá. Todos recordamos que efectivamente desde el año pasado se verían aplicando restricciones en el calado y el flujo de navíos, principalmente como consecuencia de la escasez de agua. Esto ha venido atenuándose a raíz de la intensidad de las lluvias de inicios de año, a tal punto que progresivamente el canal ha venido reduciendo, no eliminando, reduciendo algunas restricciones en ese sentido y no se han venido cumpliendo las predicciones un poco Apocalípticas. sí, negativas que se estaban haciendo, que habían anunciado las autoridades del canal de que se iba probablemente a tener que aplicar restricciones más profundas. Afortunadamente esto no ha pasado y naturalmente que JP Morgan resalta este hecho en términos de que eso implicaría que Panamá no va a haber una caída tan significativa en los aportes que hace el canal de Panamá al fisco nacional. Entonces, eso es un elemento positivo que el informe destaca. Y como consecuencia de eso, ellos están estimando que el crecimiento de Panamá va a ser mayor al que originalmente ellos mismos habían estimado, que era de 0.5, lo están elevando casi a 3.5, lo cual yo sostuve desde un principio, by the way, que me parecía que los pronósticos, más allá de las dificultades económicas que estaba viendo Panamá, había escuchado unos pronósticos que eran excesivamente pesimistas, ¿no? Que hablaban de un 0.5% y 1%. Siempre sostuve que mi inclinación prima facie era más hacia un 3, 3,5, y eso es más o menos hacia allá está convergiendo ahora digamos, las discusiones técnicas, ¿no? Más Pero allá de Horacio, eso, sí, adelante. Horacio, y mira mi problema con la forma en que JP Morgan está operando. Si yo leo el reporte anterior de JP Morgan, las razones que daban
giraban más en torno a, y fueron muy lapidarios en esto, a temas de gobernabilidad y de manejo político. Ahora ellos están corrigiendo un poco y dándonos un espacio, lo cual se los agradecemos, pero lo están haciendo en función de otros factores. A mí la impresión que me da es que están tratando de abrir un espacio de operación, lo cual es la forma de hacerlo, dicho sea de paso, para la forma que se manejan los bancos, para el nuevo gobierno, que le están dando su espacio, que le están dando un espaldarazo, que le están diciendo, ok, mira, estás tomando las decisiones, estás haciendo las cosas que a nosotros nos gustan, dale plomo, nosotros te vamos a dar un espacio, te vamos a dar aire. Pero no lo pueden decir así. O sea que toda esta discusión sobre el canal me parece más un tema como para encubrir el hecho de que ellos simplemente les gusta lo que están viendo en el nuevo gobierno. Yo coincido contigo, creo que has planteado un elemento bastante interesante y es que más allá de que, y aquí lo hemos venido advirtiendo por meses y haciendo análisis al respecto, eh, el impacto que por primera vez iba a tener la situación de gobernabilidad en Panamá, sobre todo en cuanto a la calificación de riesgo del país. Esos pronósticos se cumplieron cabalmente. Te consta a ti, Javier, así que hicimos en ese aspecto, sobre todo a raíz de las protestas que se dieron en Panamá en el año 2022 y luego en el 2023. Habíamos venido insistiendo un poquito en la importancia de ese elemento. Así que este comentario es un poco para reafirmar, sí, la importancia que efectivamente tiene el aspecto de la gobernabilidad y que definitivamente las agencias de valores de riesgo recogieron este elemento muy bien. Ahora, más allá de eso, creo que tienes razón en algo, y también lo habíamos señalado, y es que siempre hay un elemento un poco subjetivo, un poco, digamos, de manejo táctico de parte de las evaluadoras de riesgo. ¿En qué sentido? Que recordarás que una de las quejas del gobierno actual era que precisamente, inusualmente, había salido Fitch y Standard a hacer unos señalamientos muy fuertes y a establecer decisiones de disminuir la calificación de Panamá antes de las elecciones, ¿no? Y en alguna medida creo que eso era una señalización de las agencias evaluadoras de riesgo, indicándole al país y a quienes en ese momento aspiraban a la presidencia que era un tema importante el de la gobernabilidad y que era un tema importante el de los fundamentos económicos del país, que incluían la deuda, el crecimiento, etcétera. Era como mandando una señal, ¿no? Y efectivamente ahora pareciera que hay una suavización por parte de JP Morgan en ese respecto, ¿no? Y creo efectivamente, como señalas tú, que hay elementos de la mejoría que se pronostica en cuanto al canal se refiere, pero también en cuanto a, y esto sí lo recoge el informe de Fitch y también lo recogía en su momento el informe de Standard & Poor's, dos calificadores de riesgo por excelencia, que era positiva, era afirmativa en las designaciones que se habían hecho en la escogencia de nuevos ministros y autoridades, en el sentido de que muchos de ellos eran independientes y que eran principalmente tecnócratas. Sea como fuere, creo que al final sí hay un poquito de subjetividad en estos análisis, en estas evaluaciones, sin menoscabar la realidad de que efectivamente hay situaciones preocupantes en Panamá, y eso lo reconoce el propio presidente nuevo, en el sentido de que hay que allanar temas como la caja del Seguro Social, el tema de la minería, de la deuda y de la situación del déficit fiscal, entre otros elementos. Así que hay un poco de todo en esto, pero creo que lo más importante aquí, el mensaje a García, si se quiere, es que sí hay prospectos de que la situación cambie un poco en Panamá como consecuencia de dos grandes factores. Uno, lo que parecieran los pasos correctos en materia de gobernabilidad, y dos, una mejoría un atenuante en cuanto al tema económico, sobre todo en lo que al canal se refiere. Más allá de eso, creo que todos tenemos que admitir que Panamá sigue enfrentando grandes retos y probablemente retos que antes que se suman a los retos que ya teníamos en materia de educación, de salud, de suministro de agua, mejoramiento de la distribución de la riqueza, crecimiento. Todo esto un poco se exacerba ahora frente a la situación que hay en materia de minería, en materia de la Caja del Seguro Social, entre otros factores. Hay otra cosa que me atrajo de la atención del mismo lenguaje que utiliza JP Morgan, es que pareciera que fuera una nota dirigida más al gobierno de Panamá que a los inversionistas internacionales. Por la misma forma en que plantea los argumentos, ¿no? Es como diciéndole
y me parece un poquito, no sé si es correcto, me molesta un poco la actitud que toman, pero bueno, ellos tienen el poder ese por el mismo trabajo que hacen, ¿no? No sé si estoy leyendo demasiado dentro de una nota. Bueno, tendría que revisar un poco a ver en qué te fundamentas, pero sin duda que, y esto coincide con lo que acabamos de señalar, sí hay un mensaje directo al gobierno de Panamá y a Panamá en general y a la sociedad con respecto a la importancia efectivamente de que el país pueda abordar con entereza y con sobriedad los grandes retos que se cierren sobre la nación panameña en este momento, ¿no? Que, definitivamente, más allá del optimismo que se revisado que se presenta en esta nota, es un hecho cierto, porque la economía no va a tener el crecimiento que hubiera podido tener antes de que se concitara toda esta crisis de la minería. Eso es un hecho real, de que ha habido un deterioro en las perspectivas de Panamá con respecto a la inversión extranjera, lo hay, que esto va a tener un impacto fiscal, lo va a tener. Así son temas que inclusive las propias nuevas autoridades han reconocido como elementos fundamentales que hay que abordar a la brevedad posible, ¿no? Oye, Horacio, y como quien predice el resultado del juego del lunes, ¿cuál es tu predicción? ¿Cuál es la corrección en la predicción del producto del crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá? Bueno, como te decía, yo siempre he sostenido que por difícil que la situación es y era, y seguirá siendo, los pronósticos que se habían hecho del crecimiento. 0,5% era el pronóstico sí, general. De 1 o 2% para mí era un poco exagerado, ¿no? Porque eso equivaldría casi que a una situación recesiva para el país. Más allá de eso, creo que ahora se está empezando a revisar con más detenimiento y quizás con más mesura cuál pudiera ser verdaderamente el crecimiento, que yo me inclino a pensar que efectivamente, como lo plantea el informe del análisis de JP Morgan, se inclina más hacia un 3,5%. Lo cual, naturalmente, déjame decirte algo, Javier, y esto es una lección importante que también hemos venido sosteniendo a lo largo de nuestros análisis, ¿no? Que los panameños tenemos un estándar bastante sugerido con respecto al crecimiento, porque tú escuchas a los panameños diciendo, cuando la economía estaba creciendo 5, 6, 6,5%, 7%, los panameños dicen, no, pero ese crecimiento no es suficiente, ese crecimiento no resuelve los problemas. Más allá de que en realidad puede haber algo de verdad o no en esa afirmación, el hecho es que un crecimiento de 6-7% estaba muy por encima de la región. Bueno, a ver, por primera vez Panamá en muchos años va a tener que enfrentar la realidad de que su crecimiento va a ser un crecimiento promedio, 1 o 2, de que vamos a tener que aprender a crecer con ese crecimiento, valga la redundancia, crecer en el sentido de mejorar la eficiencia del gasto público, mejorar la eficiencia de la salud pública, mejorar la eficiencia de los servicios sociales en general. En otras palabras, siempre habíamos sostenido que, a diferencia de otros países, Panamá era mucho más dependiente del crecimiento para lograr mejorías sociales. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener que aprender a cómo utilizar mejor el crecimiento que tengamos, por modesto que sea, cómo vamos a administrar ese crecimiento de cara a dos cosas. Efectivamente, sentar la base para un mayor crecimiento a la larga. 1, 2, y de momento, ¿cómo hacemos para que ese menor crecimiento tenga un mayor impacto social y económico? Sí, social sobre todo, ¿no? Guillermo, no sé si tienes algún comentario. No, nada más que quería agregar a un tema que ustedes estaban diciendo no voy a entrar en el detalle del debate de tu 3 que le ponías. Eres el más benévolo de los que... Así es. CNN dice que fue un desastre, o sea, estás por encima de la media liberal, pero bueno, diarios demócratas hablan de Gavin Newsom, gobernador de California, Michelle Obama, la propia Michelle Obama, y de Kamala Harris menos, como posibles reemplazos de Biden. Realmente, también. Les digo algo a ustedes dos y a todos los que nos están escuchando. Realmente hoy va a haber, porque lo estoy leyendo, no de la gente de Trump, sino de la gente demócrata, de Hill y esa gente, que va a haber diputados, congresistas, que se plantean ya decirle formalmente al presidente Biden que tiene que echarse a un lado. Si había un casting, lo fracasó. Así es. Sí, así es, Guillermo, así es. Y también deja un sabor amargo, porque uno se pregunta
quién realmente estaba gobernando Estados Unidos. Bueno, yo no sé si yo puedo llegar hasta ese punto, pero sí, sin lugar a duda, él estaba, así mismo como estaba tratando de convencer al pueblo de que él podía ser presidente, él tenía que convencer a su partido de que él podía ser candidato, y a mí me parece que no le fue bien. Que ese es un argumento que no le va, Yo estoy de que no acuerdo va a poder. que Trump tampoco fue brillante, mucho menos. Pero Sí. no puedes tener a un presidente en ese estado, a un candidato siquiera en ese estado. No puedes. No puedes. Y eso Sí, no, sí. genera Sí, preocupación económica. Me dirás tú, Horacio. sí, no, coincido plenamente contigo en que el debate realmente tuvo un nivel muy pobre. Creo que nadie esperaba que tuviera un elevado nivel técnico, pero definitivamente que, digamos, el bajón que tuvo, la descoordinación que tuvo en la narrativa del presidente Biden, no contribuyó a que el debate fuera de más calidad. De Donald Trump, pues, se esperaba que dijera lo que dijera, siempre cargado de afirmaciones eh, eh, complicadas de demostrar lo contrario. Él dice, no, si hubiera sido presidente no hubiera pasado tal cosa, y si hubiera sido presidente no hubiera pasado, es lo que los americanos llaman contrafactual, contra un hecho. Eso es difícil desmontar una teoría como esa, porque depende de algo que no ocurrió. Pero eso son básicamente el estilo de discurso de Trump, si hubiera estado en la presidencia, o lo otro son las exageraciones y recurrir poco a estadísticas. Él dice, este es el peor gobierno y el mío es el mejor, punto. Sus calificaciones bastante sencillas. De eso se dio mucho, ¿no? Y eso era de esperar. Pero lamentablemente sí, creo que hubo una caída, una falla, un vacío en cuanto al rol que hubiera podido jugar el presidente Biden, ¿no? Sí, Sobre todo, él apeló a lo maniqueo, ¿no? Pero sí, no era el lugar. No se prestó. efectivamente. Así que, bueno, creo que eso sería el análisis por el día de hoy. Horacio Estriví, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Te mando un gran abrazo y nos hablamos el próximo viernes para evaluar las primeras medidas del próximo gobierno que entra este lunes y ver cuál es el verdadero rumbo entonces de la política nacional. Javier Castillo, muchas gracias por la colaboración. A ambos, mil gracias y pasen un buen fin de semana. Muchas gracias, igual. Vamos a la pausa, don Roberto, y regresamos en la mañana en Compo Radio Ancon.